Han pasado ya 25 años de un movimiento que causó un gran escándalo público, porque era la primera vez que los médicos de urgencia declaraban que dejaban de trabajar en la urgencia. Fundamental, este movimiento partió aquí, en este auditorio, un día de octubre del año 1992. En esa época de octubre, durante los turnos de noche del quinto turno, nos juntábamos en la sala de médicos a reflexionar sobre la salida de muchos médicos de la época. Bueno, yo pertenecía al capítulo médico de la posta central y quien la presidía el capítulo médico era el doctor Peña. Y nos reunimos y dijimos, bueno, pero como capitulares uno de nuestros temas es hablar en serio de lo que nos aqueja y por lo tanto hagamos algo. Hubo conversaciones con el colegio médico regional, pero la verdad es que no nos entendían la fuerza que teníamos nosotros, lo que estábamos tratando de demostrar o soslayar o era como un pedido de auxilio y nosotros queríamos hacer algo, pero yo creo que nadie nos creyó la fuerza y la potencia que tenía y el sentimiento que teníamos al respecto. El que habla, más el doctor Sangüesa, que estábamos en el mismo turno, el quinto turno, habíamos en el año 89 a empezar a ver que esta situación no podía continuar y que era necesario hacer un movimiento de todos los servicios de urgencia de la región metropolitana. Y tuvimos varias reuniones, pero nos dimos cuenta que la gente que venía por los servicios de urgencia, ya sea del Hospital Salvador, de la Posta 3, del Hospital Barros Luco, como que tenían una desconfianza, como que no se atrevían a dar el paso. Pero vuelvo de nuevo a octubre de 1992, nosotros tomamos la decisión de nosotros solos, como asistencia pública, dar el paso. Se hablaba de un doctor Peña que estaba liderando este movimiento de la posta central y el colegio médico intenta participar en un primer momento y no lo logra. Y después, cuando la cosa ya toma un curso mayor, el colegio médico, aparece el doctor Acorsi, Juan Luis Castro, dirigentes del Regional Santiago, tratan de dirigir y empiezan a coordinar las acciones, porque esto había tomado un cariz primero regional y después era nacional. Nosotros habíamos tenido una sangría de alrededor de 25 médicos que se habían ido desde enero del 1992 hasta la fecha en que se hizo la asamblea. Esto provocó una gran desazón y una gran actitud de rebeldía hacia lo que estaba ocurriendo en ese momento en este establecimiento. Que al principio partió como algo muy de oídas, que la posta central, donde estamos ahora, estaban renunciando los médicos porque no querían irse, querían renunciar todos juntos para provocar una conciencia de que cada tiempo se estaban yendo muchos médicos y no estaban siendo repuestos los cargos. Y partió este movimiento y se planteó como mecanismo de acción el tema de la renuncia, que era más honesto para nosotros que ir a una huelga o a un paro. Y estaban algunos que querían prácticamente hacer un paro de actividades y no dejar turno, y nosotros, bueno, yo me recuerdo, apareció el doctor Goy diciendo que los médicos nunca podíamos dejar de hacer y trabajar por los pacientes. Y yo creo que fue en una segunda o tercera reunión en que se pensó que no podemos hacer paro. Eso recuerdo perfectamente, que uno de los temas gravitantes de poder reclamar, dijimos, no, paremos. Entonces ahí salimos algunos, entre eso estaba yo, que parar no era la idea, porque nosotros legalmente no tenemos derecho a hacer un paro. ¿Ah? El estatuto administrativo prohíbe a alguien de urgencia que se pare. Entonces dijimos, bueno, yo creo que lo más honesto es decir, renunciemos. Yo no me gusta que las condiciones que me tienen, vámonos. Cuando llegué a la posta central, inmediatamente supe, digamos, de fuente de los protagonistas de esta situación,
y me dio un gran orgullo entrar a una institución donde se había gestado este movimiento, porque tenía una visión distinta de lo que era el colegio médico hasta ese momento. Bueno, el colegio médico tiene una larga tradición de participar en las actividades y en los conflictos sociales en distintas posiciones que se van sumando en el tiempo. De hecho, en la caída de la democracia, el colegio médico fue muy activo contra el gobierno de Allende. Y después, en el retorno a la democracia, fue muy activo en la recuperación de la democracia, la defensa de los derechos humanos. Es decir, tiene una actitud que tiene que ver un poco con los tiempos. Y eso generaba una actitud o una expectativa de que con el grupo que no íbamos a tener problemas como gobierno era con el colegio, con el gremio médico. Y por lo tanto, esta movilización de los médicos con peticiones al gobierno fue un poco inesperada. Ya habían pasado 2-3 años desde que había vuelto la democracia y la verdad es que no se veía ningún elemento que te dijera, oye, vamos a tratar de solucionar algunos problemas sociales. El presidente Elwin lleva 1 año y medio, creo que en el cargo 2 años, y la verdad es que por ser un gobierno de transición era incluso peligroso. En ningún momento pensamos que iba a tomar ribetes nacionales, ni tampoco que íbamos a poner en peligro la democracia, ni el gobierno, por ningún motivo. Y nadie quería eso, muy por el contrario. La verdad es que fue un movimiento bien potente, fue multitudinario, mayoritario, con respecto a reivindicaciones que eran muy justas, digamos, básicamente la asignación y los sueldos de los médicos que trabajaban en urgencia eran muy desmedrados en comparación a la carga laboral y a la responsabilidad que asumíamos. Esta movilización contenía una serie de reivindicaciones económicas que eran justificadas, pero un poquito desmedidas, y nos llevó a enfrentar una reivindicación básicamente económica de mayor pago de remuneraciones, de mayor pago por los turnos que se hacían en las postas de urgencia, en la posta central, y ahí partió un poco el conflicto. Había una insatisfacción por las condiciones de trabajo, por las remuneraciones, por lo incompleto que estaban algunos turnos, y por lo tanto se hacía cada vez más difícil trabajar y comenzó sencillamente a despoblarse los turnos, cada vez con menos colegas. Me acuerdo que los materiales de sutura que teníamos era lino, hilo y catwood, y era un milagro conseguirse una seda. Las máquinas de anestesia eran mecanizadas, estábamos operando una apendicitis y la TENS tenía que tomar la presión manual cada ciertos minutos. Inclusive llegó un momento dado en que nosotros teníamos los pasillos del 6º piso de entrar a la sala de medicina, los pasillos estaban llenos de camillas, ¿ya? Eran unas condiciones muy inhumanas que se trabajaba. Yo estaba en el turno del doctor Peña, estaba en el turno del doctor Manuel Sangüesa, que yo creo que fue el eje donde partió todo esto. Eran las 2, 3 de la mañana y en el turno se discutía que esta cuestión no podía ser, que mira la calidad de las colaciones que rotaban en la noche, mira la calidad de las residencias que teníamos, mira cómo estamos trabajando. De tal forma que un día estábamos de turno y el oftalmólogo del turno, el doctor Mayora en esa época, entró a la sala de médico pateando en sentido figurado, ¿cierto?, la puerta, y dice: yo renuncio, esto no vale la pena, está bien que yo me sacrifique por las personas, pero todo tiene un límite y no voy a ser cómplice, dijo. Yo me acuerdo. Entonces el doctor Peña, que está ahí en la sala de médicos, le dijo: bueno, si es por ser cómplice, todos renunciemos todos. Y ahí entonces se llamó una reunión de todos los turnos de la asistencia pública, que fue hecha en este mismo auditorio. Y en esa asamblea se escuchó con distintas intervenciones la situación real que se estaba viviendo, opinaron los jefes de turno de esa época, y por último tomé la palabra yo, que la estaba presidiendo, y dije: mire, colega, se han ido 25 queridos colegas, los que quedamos tenemos que tomar una decisión.
Yo no sé si alguien quiere quedarse para apagar la luz. Yo no. Yo no quiero apagar la luz. Por lo tanto, yo voy a presentar mi renuncia ahora. Y aquí están los formularios de renuncia para los que quieran acompañarme. Termino de decir eso y veo cómo es una avalancha. Se para la gente que estaba sentado en los pasillos de aquí del auditorio, que fueron los primeros en movilizarse, y la gente empieza a ir a buscar su respectiva renuncia. Algunos la firmaban ahí mismo, otros se iban porque se llenó alrededor de la mesa de colegas, y otros se venían y se sentaban. Y yo miraba desde el lugar de que estaba ocupando de dirección de la asamblea, cómo algunos la leían, la doblaban, la volvían a abrir, la leían y terminaban firmándola. Yo recuerdo, empezamos a firmar, sin fecha por supuesto, pero a firmar nuestra renuncia. Empezamos algunos, que otros, primero los dirigentes del capítulo médico, y posteriormente otros y otros y otros, y así se fue. Bueno, después se enteró gente que ya estaba en turno, que no había estado en las reuniones, así que empezaron y logramos, yo diría, prácticamente la totalidad de las renuncias, salvo uno que otro situación muy puntual en que por la situación personal, digamos, no era adecuado que renunciaran. Yo en esa época estaba recién recibido, estaba terminando mi médica cirugía en realidad, y era muy difícil porque era el único sueldo que tenía. Entonces, para mí renunciar era quedarme sin trabajo, sí, absolutamente. Entonces, pero bueno, parece que la condición, ¿verdad? La condición de trabajo, ética, etcétera, y lo que perseguíamos era mucho mayor que eso, y yo vería cómo me la arreglaba. Yo me di cuenta en aquel momento de que no todo era tan fácil firmar la cartita, porque firmar la carta significaba irse y empezar, después de haber hecho un esfuerzo para entrar a esta institución, irse así tan fácilmente. Pero yo lo hacía más, como digo, más que nada lo veía desde el punto de vista económico también. No era fácil renunciar a un contrato en una época donde los médicos no abundaban los cargos públicos, eran bastante escasos, y donde además los lugares para trabajar eran escasos. No existían los servicios de urgencia en las clínicas como ahora en los SACOS. Era un tema complejo presentar la renuncia, pero sin embargo se veía monolítico, ¿eh? Todo el mundo estaba dispuesto a hacerlo, y así iba a ser, digamos. Y ese día partimos a Esmeralda, y donde estaba la reunión de la Asociación de Capítulos del Consejo Regional de Santiago, y escuchamos a los distintos servicios, y nosotros dijimos: mire, doctora Corsi, nosotros ya tomamos una decisión como capítulo, independientemente de la que pueda tomar el Regional Santiago, nosotros hemos tomado la decisión de presentar nuestra renuncia. Y aquí está la renuncia que haré entrega mañana en la dirección de la asistencia pública. Y eso lo llevamos al Regional Santiago del Colegio Médico a decirle lo que había sucedido. Allá se sorprendieron. Bueno, y dijeron: pero ¿cómo esto? O sea, nos parece increíble lo que ustedes están haciendo. Y bueno, y de un minuto a otro estaba todo el país exactamente hablando de lo mismo. Y fueron sumándose el servicio de urgencia del Hospital Salvador, el servicio de urgencia infantil de San Borja Riarán, el servicio de urgencia del Hospital Barros Luco, la Posta 3 que se venía para acá. Y el primer servicio de urgencia que nos mandó un apoyo, nos llegó la secretaria de la dirección y me entrega un fax y que me dice: doctor, esto llega de los Andes. Lo veo lleno de una misiva que decía: los médicos de urgencia del hospital, no me acuerdo el nombre en este momento, pero el Hospital de los Andes, hemos tomado la decisión de apoyar a los colegas de la Casa Central de la Asistencia Pública, y nosotros también presentamos nuestra renuncia y enviamos el listado de médicos del servicio de urgencia que la han presentado con sus respectivas firmas y RUT.
Y yo lo leo aquí y la asamblea pero se vino abajo. La orden del gobierno central fue decir, mire, esto no es aceptable, por lo tanto no vamos a ceder en esto, porque además si hay alguien que tiene que quedar en el último lugar de las peticiones son los médicos, que además tienen otras rentas, en fin. Se produjo este fenómeno de contradicción en el cual yo me vi atrapado entre las dos fuerzas, digamos, como un ministro miembro del Colegio Médico, participando de todas sus actividades y sus derechos y sus méritos, pero también entendiendo de que era una situación complicada desde el punto de vista económico. Por lo tanto, la orden del gobierno, del Ministerio de Hacienda, fue no ceder en estas peticiones. Me tocó participar prácticamente en todas las reuniones con las autoridades, y lo que nos dimos cuenta que a nivel del ministerio no nos creyeron mucho este tema de que nosotros estábamos dispuestos a renunciar y que lo que estábamos... Entonces siempre se dilatan las conversaciones, como que se llega a un acuerdo en algo y a la siguiente reunión era como partir de cero. Entonces el ministro Jiménez yo creo que nunca nos tomó en serio en cuanto a la fuerza y a la decisión que habíamos tomado. Entonces pensó, yo los dilato un poquitito y qué sé yo, después esto se termina. Desde Regiones, un periodista le preguntó al doctor Jorge Jiménez, doctor Jiménez, ¿qué va a hacer el ministerio? Porque los médicos de la posta están renunciando. Dijo, bueno, que renuncien. Contrataremos a otro. Y eso nos hizo sentirnos bastante incómodos, que éramos personas completamente reemplazables, y dijimos, si se van ellos, nos vamos nosotros también. Por lo tanto, era una actitud, digamos, de enfrentar esta rebeldía, por así decirlo, con mantención del trabajo por parte de los profesionales que estuvieran dispuestos a no participar en esta movilización. Pero ahí se produjo este enfrentamiento, una crisis política, obviamente, y por las conversaciones internas llegamos a la conclusión de que efectivamente había una falta de apoyo del equipo político. O sea, el equipo político me dijo, mira, tú no puedes poner en peligro la estabilidad del gobierno. O sea, se pensó en lo peor. Y la verdad que su actitud, por lo menos nosotros, nos provocó no solamente una demostración de que desconocía lo que estaba ocurriendo, sino que nos dio mucha fuerza además, porque yo creo que su actitud fue la que hizo que finalmente a nivel nacional todos pensaron exactamente igual. Incluso una foto icónica, histórica, ¿cierto?, del momento en que estamos subiendo acá en el segundo piso de la escalera y sale en primera plana el Mercurio, médicos de la posta central renuncian en masa, y luego de esto que se hace conocido, empiezan a colgarse los otros servicios de urgencia de Santiago y después del país, y esto empezó a tomar como una bola de nieve, a crecer, y los demás se comenzaron a plegar rápidamente, y la posta central marcó un hito importante en liderar este movimiento que posteriormente fue transversal a todos los servicios de urgencia. Yo en ese tiempo hacía la beca en el San Borja, hacía solamente los turnos aquí en la posta, y esto en el San Borja de escuchar que estaba este movimiento prendió como si nada, o sea, fue una adhesión inmediata. ¿Por qué? Porque las razones eran, las circunstancias y las razones que motivaron este movimiento eran demasiado potentes como para poder decir, no, yo no me subo a este carro y ni nada. Y ahí se produjo una serie de escalamientos del conflicto en el cual los médicos amenazaron con renunciar, empezaron a conseguir sus firmas, y eso se transformó en un hecho inesperado pero bastante mediático, lo cual llevó a un conflicto, a escalar el conflicto a un nivel de enfrentamiento que no se esperaba. Cuando presentamos la renuncia se generó toda una situación de dimes y diretes y de conflicto que terminó siendo las reuniones hechas en La Moneda con el ministro Beniker y el ministro Correa. Lo novedoso de esto es que nosotros nos íbamos porque no nos queríamos ir. Algo contradictorio. La renuncia era para no irnos, pero eran renuncias de verdad. Que al principio se nos trató de asustar diciendo, si la presenta la renuncia grupalmente la vamos a rechazar, tienen que ser individuales. Con eso pensaba la autoridad que no iban a haber tantos médicos que presentaron su renuncia individual, y se juntaron más de 1.500 renuncias firmadas por cada médico. El abogado del Colegio Médico
del Consejo Regional de Santiago, en una asamblea aquí, nos dice, cuidado, dicen, nadie se puede ir hasta que la renuncia no esté tomada de razón por la Contraloría. Y por eso la fecha, que era 1 de noviembre, nosotros la postergamos. No porque estuviéramos la renuncia con elástico, sino que teníamos que esperar que las renuncias se mandaran de aquí a la Contraloría y ver que la Contraloría las tomaran y las cursaran para poder abandonar. Y cuando dijimos renunciemos, jamás nos imaginamos que 2 días después o 3 días después prácticamente la totalidad de los médicos de urgencia de acá de la Posta Central iban a haber presentado su renuncia y que al cabo de 2 semanas prácticamente el 100% de los médicos de todos los servicios de urgencia, intensivo, intermedio, de todos los hospitales públicos del país iban a haber seguido el mismo paso. Lo que finalmente motivó el que los médicos volviéramos a confiar fue un discurso en cadena nacional que hizo el presidente Elwin pidiéndole a los médicos la confianza porque él iba a hacer los cambios necesarios para producir las mejoras y las modificaciones que eran necesarias. Ese mismo día, Informe Especial muestra la cruda y real situación de los servicios de urgencia. Y eso generó, yo creo que un cambio de actitud, porque al día siguiente renuncia el ministro de Salud, Jorge Jiménez. Y fui a donde el presidente me, con bastante sentimiento, digamos, porque éramos y fuimos y seguimos siendo hasta que él falleció grandes amigos, aceptó mi renuncia y puse mi cabeza en la mesa, digamos, para facilitar la solución del conflicto, cosa que ocurrió y que tuvo consecuencias a largo plazo porque significó un costo económico para el gobierno bastante alto. Y asumió como ministro de Salud a los 48, 72 horas de producir la renuncia el doctor Julio Montt. Fue un poco estremecedor porque la verdad es que no era nuestro objetivo. Aunque él en algún momento se convirtió en un interlocutor poco válido o muy rígido, pero la idea no era, por supuesto, que él saliera, sino que era solucionar los problemas de los servicios de urgencia, sobre todo de este hospital. Bueno, la solución llegó los primeros días de noviembre, donde se llegó a un acuerdo, y ese acuerdo posteriormente llevó al nombramiento de una comisión que tuvo que ver, en el ofrecimiento del presidente de la República se decía que se iba a entregar 4.000 millones de pesos inmediatamente para dotar de elementos a los servicios de urgencia de todo el país. Se generó también en una de las comisiones el estudio de la ley 15.076 para generar las modificaciones legales que tenía esa ley para buscar una situación de arreglo económico para que los médicos no se siguieran yendo. Lo que echamos de menos es que estos 4.000 millones de pesos extra iban a ser anuales, se iban a mantener en el tiempo. Se hicieron los 3 primeros años y después también entró en el olvido ese compromiso del Estado de Chile.
La relevancia de ese movimiento es muy grande, primero porque nadie esperaba que ocurriera la vuelta de la democracia. No había luna de miel desde el punto de vista de la salud, porque no puede haber luna de miel, porque la gente se puede morir en la luna de miel. Yo creo que fue una actividad que se desarrolló en un momento que Chile no necesitaba, y sobre todo lo que eran los servicios de urgencia. Bueno, en primer lugar yo creo que sería bastante bueno que las nuevas generaciones se enteraran de cómo se gestó ese movimiento. Los médicos que hoy día acceden a los servicios de urgencia, los cargos a los cuales pueden ellos optar, no serían posibles si es que ese movimiento no se hubiera realizado. No es un tema que se converse mucho hoy en día. La verdad, los médicos más jóvenes que yo tienen poca o nula idea de eso, o tal vez nada. Y sin embargo viven y gozan de los privilegios y derechos y privilegios, tal vez se podría decir, de esa gesta. Hoy en día todas las normativas y las acreditaciones de los servicios de salud privados y públicos van hacia la seguridad del enfermo. Y eso es lo que estamos pidiendo y luchando en esa época, por la seguridad del enfermo. Yo le doy un gran valor porque creo que nosotros dijimos ahí, se puede. De esta manera se puede, sin llegar a piedrazos, sin llegar a enfrentamientos, se puede con presión, con la razón. Esto antecedió en 25 años a los derechos sociales que actualmente todos reclaman. Yo creo que lo más importante es el fortalecimiento de la gente de los servicios de salud, principalmente de la urgencia. Sin duda, esto marcó un antes y un después en el trabajo de urgencia. Si bien se ganaron muchas cosas y se han mantenido, creo que ya estamos en una etapa que probablemente urge hacer nuevos cambios. Antes trabajar en la posta central era un tema de capacidad laboral, y después de eso la posta adquirió una capacidad técnica superior, digamos. Todos sabíamos, y parte de nuestra campaña en el año 89 al 90 fue decir, recuperemos el sector público, invirtamos más, y de hecho estábamos invirtiendo más, pero tú no puedes arreglar las cosas de un día para otro. Se recuerda como un hecho inédito dentro del colegio médico, haber enfrentado de esa manera esa problemática, pero de verdad que cuando nosotros planteamos el movimiento, el tema de las remuneraciones para nosotros no era tema, no era importante. Claramente lo que era la idea central de ese movimiento fue recuperar la calidad de los servicios de urgencia.